Abres los ojos. El techo es el mismo. Las paredes son las mismas. Esa luz filtrada por la persiana que llega con la misma cadencia de siempre, como si ni siquiera pudiera fingir que algo cambió durante la noche. Y ahí estás de nuevo. No es el principio de un día nuevo, es la repetición de un ciclo que ya perdiste la cuenta de cuántas veces se ha reiniciado. Hay algo en el aire que te dice que nada de esto es real, pero todavía tienes que levantarte. Todavía tienes que ponerte ropa. Todavía tienes que atravesar esa puerta y entrar en el escenario que te ha sido asignado. Y en ese primer instante, antes de que el pensamiento se ordene, antes de que la mente organice la rutina, sientes eso. Un peso en el pecho que no es físico pero pesa más que cualquier cosa tangible. Es como si el cuerpo supiera algo que la consciencia todavía está procesando. Como si las células recordaran que esto no es casa, que esto no es lo que eras antes de caer. Hay un malestar que no tiene nombre en ningún idioma de este mundo, porque los idiomas de este mundo fueron diseñados para describir lo que ocurre dentro de la Matrix, no lo que ocurre fuera de ella. El Evangelio de Tomás dice algo que resuena en este preciso instante, en esa franja de segundos entre el sueño y la vigilia: si no conocéis lo que está dentro de vosotros, no conoceréis lo que está fuera de vosotros. Y la verdad es que conoces lo que está dentro. Lo has conocido durante mucho tiempo. Tal vez siempre. Hay una memoria que no es tuya, una reminiscencia de algo anterior, de un lugar donde la luz no necesitaba persianas porque la luz no venía de ninguna parte, simplemente era. Y cada mañana al abrir los ojos en esta realidad, esa memoria choca contra las paredes de un mundo que no es el tuyo. Te levantas. El suelo está frío o está templado, da igual. Lo relevante es que pisas un suelo que pertenece a un sistema que no fue construido para ti. Fue construido para mantener a quienes duermen, y tú ya no duermes del todo, pero aún no eres libre. Ese es el espacio más difícil de habitar, el lugar intermedio donde ya ves las costuras pero aún no puedes desmontar el escenario. Miras por la ventana y los árboles se mueven y los coches pasan y las personas caminan, y todo parece tan perfectamente ensayado que casi podrías creer que es espontáneo. Pero tú sabes que no lo es. Sabes que cada detalle está calculado para producir la ilusión de normalidad. Hay días en que esto pesa más que otros. Hay mañanas en que la fatiga no es del cuerpo sino del alma, esa fatiga profunda que los textos gnósticos llamaban la agonía del pneumático, el espíritu que recuerda y que al recordar sufre. Porque recordar implica saber lo que se ha perdido. Implica saber que existía un estado de plenitud del que fuiste separado, y que cada día que pasas aquí es un día más lejos de casa. No es tristeza convencional. No es depresión, no es ansiedad, no es ningún diagnóstico que este mundo tenga categoría para clasificar. Es el dolor del exilio interior, el dolor de quien habita un cuerpo que es prisión y un mundo que es teatro. Y sin embargo, ahí vas. Preparas café o té o no tomas nada porque ni siquiera eso tiene sentido ya. Miras el teléfono y ves las mismas notificaciones, los mismos. Otro día más en la Matrix. Mensajes, las mismas imágenes de personas que parecen felices en su sueño, y sientes una compasión que no sabes cómo expresar porque comprender demasiado puede ser tan solitario como no comprender nada. El Apocalipsis de Juan, ese texto que fue enterrado durante 16 siglos bajo la arena de Nag Hammadi, relata cómo el revelador descendió a este mundo y vio lo que nadie podía ver, que las potestades de este cosmos no gobiernan con poder sino con ignorancia, y que la ignorancia es la prisión más perfecta porque el prisionero no sabe que lo es. Llegas a la calle. Y lo que ves a tu alrededor no es simplemente tráfico y edificios y gente con prisa. Lo que ves es la Matrix operando en tiempo real. Ves a personas que repiten patrones que no han elegido, que pronuncian palabras que no han pensado, que desean cosas que no necesitan porque alguien les dijo que las necesitaban. Y hay un momento, un instante brevísimo, en que sientes algo parecido a la compasión pero mezclado con impotencia, porque tú ya despertaste pero no puedes despertar a nadie. No se puede despertar a quien no está listo. El Evangelio de Tomás lo dice con una precisión que corta: yo elegiré a vosotros, 1 entre 1000 y 2 entre 10.000, y ellos estarán de pie como un solo ser. No es elitismo, es reconocimiento de que la llama no puede ser forzada donde el aceite no existe. Pasas el día. Y aquí está lo que nadie explica cuando uno despierta, que la mayoría del día tienes que seguir funcionando dentro del sistema.
Tienes que trabajar, responder correos, sonreír en la conversación adecuada, cumplir con horarios que Somebody Else estableció en algún momento que ni siquiera puedes rastrear. Y lo haces, no porque creas en ello, sino porque aún no has encontrado la salida. O tal vez la salida no es un lugar físico sino un estado, una frecuencia, una manera de estar en este mundo sin ser de este mundo. Juan lo escribió en su Evangelio, en ese capítulo 17 que parece hablar directamente a quienes nacieron en el lugar equivocado, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Esa frase no era poética. Era literal. Era la descripción exacta de lo que sientes cada mañana cuando abres los ojos y este mundo te parece una ropa que no te queda, un idioma que dominas pero que no es el tuyo, una casa donde vives pero donde nunca estarás realmente en casa. Y hay algo en la repetición diaria de esta experiencia que te desgasta, no porque sea dura en sí misma, sino porque te recuerda constantemente que estás esperando algo que no llega. No es esperanza, exactamente. Es más bien una certeza, una certidumbre que habita en algún lugar del pecho que no tiene nombre, de que esto no puede ser todo. De que hay algo más, y que ese algo más fue tuyo antes de que nacieras en esta dimensión. Cuando cae la noche, cuando las luces de la ciudad se encienden y el ruido disminuye y finalmente puedes estar a solas contigo mismo, es cuando la sensación se intensifica. Porque el silencio revela lo que el ruido oculta. En el silencio puedes escuchar, si prestas atención, un eco lejano. No es un sonido externo, es algo que resuena desde el interior, como si el pneuma, esa chispa que cayó del pleroma, intentara comunicarte algo que las palabras de este mundo no pueden traducir. Los valentinianos decían que esa chispa nunca se apaga del todo, que por más densa que sea la materia que la envuelve, permanece viva, esperando el momento del reconocimiento. Y el reconocimiento, según esos mismos textos, no es algo que venga de afuera. No es un maestro, no es un libro, no es un ritual. Es algo que ocurre dentro, cuando la persona se encuentra a sí misma en el lugar más profundo de su ser y reconoce que lo que encuentra allí no es de este mundo. El Evangelio de Felipe lo expresa así: la gnosis es la resurrección del resucitado. No es algo que ocurrirá después de la muerte. Otro día más en la Matrix. Es algo que ocurre ahora, en este día, en esta Matrix, en esta vida que parece tan insuficiente y que, sin embargo, contiene dentro de sí la llave de la propia liberación. Te acuestas. Cierras los ojos. Y por un instante, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, sientes que las paredes se desdibujan. Que la Matrix pierde consistencia. Que algo dentro de ti se expande más allá de los límites del cuerpo y del cuarto y del edificio y de la ciudad y del planeta. Es un instante que dura menos de un segundo, pero en ese segundo sabes con una certeza absoluta que esto no es tu hogar. Que viniste de algún lugar que este mundo no puede contener y que algún día volverás allí. No es fe. No es creencia. Es memoria. La memoria de lo que eres cuando no estás atrapado en esta carne, en este tiempo, en esta Matrix que te olvida cada mañana para que tengas que recordar quién eres, una vez más, un día más. Juan lo dijo al final de su Evangelio, con palabras que parecían dirigirse a alguien que aún no había nacido. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar. Y tal vez eso es lo que sientes cada noche al cerrar los ojos. Esa promesa que no fue hecha a la multitud sino a la chispa, al fragmento, al pneumático que carga con la nostalgia de un mundo que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Mañana abrirás los ojos otra vez y será otro día más en la Matrix. Pero cada noche, en ese instante entre el sueño y el olvido, la chispa recuerda. Y en eso, en ese simple acto de recordar, ya está libre. Hay algo que se repite. No solo en los días, no solo en las rutinas, no solo en esa sensación de haber vivido este momento antes. Se repite en la estructura misma de lo que existe. Y cuando digo se repite no me refiero a la repetición mecánica de un reloj o de un calendario, me refiero a algo más profundo, algo que está tejido en el código de la realidad de una manera que solo puedes ver cuando ya no puedes dejar de verla. Es como si la creación misma fuera un fractal, una forma que se contiene a sí misma infinitamente, y cada nivel que abres revela el mismo patrón, la misma estructura, el mismo rostro mirándote desde dentro de otro rostro mirándote desde dentro de otro rostro, y así hasta donde la mente ya no puede seguir contando. Piensa en esto por un momento. El mito gnóstico habla de Sofía que cae del pleroma y crea al demiurgo, y el demiurgo crea el mundo, y el mundo crea la humanidad, y la humanidad crea civilizaciones, y las civilizaciones crean sistemas, y los sistemas crean individuos que repiten los mismos ciclos que Sofía repitió cuando cayó. No es una cadena lineal.
Es un círculo que se dobla sobre sí mismo, un anillo que se muerde la cola, la serpiente Ouroboros que los antiguos dibujaban como símbolo de lo eterno pero que en realidad describe algo menos poético y más aterrador, que todo lo que existe está condenado a reproducir el error original, una y otra vez, en cada escala, en cada dimensión, en cada instante de lo que llamamos tiempo. Cada día es una reencarnación. No en el sentido que le dan las religiones populares, con un alma que viaja de cuerpo en cuerpo acumulando karma como quien acumula millas de viajero frecuente. Es algo más inmediato, más cruel quizá, más difícil de sostener con la mirada. Cada noche mueres. Cada mañana renaces en el mismo punto, con los mismos recuerdos parciales, con la misma nostalgia que no puedes nombrar porque no pertenece a ningún idioma que se hable en esta dimensión. El Evangelio de Tomás lo dice: quien conozca el principio conocerá el fin, y no gustará la muerte. Pero el problema es que conocemos el principio solo como un eco, como una vibración que sentimos en los huesos pero que no podemos traducir en palabras. Sabemos que algo salió mal, pero no sabemos exactamente qué, y eso es lo que nos mata y nos resucita cada 24 horas. Estamos en un loop. No un loop simple, no un bucle de computadora que se repite idéntico cada vez, sino un loop fractal que parece diferente en cada iteración pero que porta la misma semilla en su interior. Es como esas simulaciones donde una forma geométrica se replica a sí misma en cada nivel de zoom, y por más que te acerques o te alejes siempre ves lo mismo. Eso es lo que es esta realidad. Un patrón que se repite desde el cosmos hasta la célula, desde la civilización hasta el pensamiento individual. Y el pensamiento individual es quizá el lugar donde el loop es más visible, porque puedes estar pensando algo que ya pensaste 1000 veces, sintiendo algo que ya sentiste 1000 veces, preguntándote lo mismo que te preguntaste ayer, y antes de ayer, y en todas las vidas que no recuerdas pero que sientes como un peso acumulado sobre los hombros. Y aquí viene lo que duele. Lo que realmente duele cuando lo ves con claridad. La creación se come a su creador. No es una metáfora, no es poesía, es una descripción. El fractal de la creación. Literal de lo que ocurre a cada nivel del fractal. Sofía creó algo que la aprisionó. El demiurgo creó algo que lo supera. La humanidad creó un sistema que la devora. Y cada individuo que se despierta descubre que implica que la llave siempre estuvo en nuestra mano. El Evangelio de Felipe dice que el mundo fue creado a causa de un error. No a causa del mal, no a causa de la maldad de algún dios envidioso, sino a causa de un error. Y ese error fue querer comprender lo que no puede ser comprendido, querer capturar lo que no puede ser capturado, querer poseer la luz en lugar de ser la luz. Eso es lo que hizo Sofía, eso es lo que hacemos nosotros cada día, eso es lo que repite el fractal una y otra vez como una herida que se abre y se cierra pero que nunca cicatriza del todo. Y la herida está ahí, en el centro del pecho y cada respiración la toca, y cada pensamiento la roza, y cada amanecer la vuelve a abrir. Tenemos la gnosis ahora. Tenemos el conocimiento. Los textos de Nag Hammadi no están enterrados, los evangelios apócrifos no están prohibidos, la información fluye como nunca antes en la historia de esta humanidad. Y sin embargo, no hay palabras. No hay palabras para explicar el momento de verse en el espejo y no reconocer lo que se ve. No hay palabras para describir lo que ocurre cuando miras tu propio rostro y sientes que no es tuyo, que eres algo más grande que ese rostro, algo más antiguo, algo que existía antes de que este cuerpo existiera y que seguirá existiendo cuando este cuerpo se convierta en polvo y el polvo se convierta en algo que ya no tiene nombre. Ese momento ante el espejo es el momento que los gnósticos llamaban el reconocimiento. No es un momento bonito. No es una iluminación dorada con ángeles cantando y una voz celestial que te dice que eres amado. Es un momento violento porque implica desmantelar todo lo que creías ser. Implica ver que la identidad que has construido durante años, décadas, vidas enteras, es una máscara puesta sobre otra máscara puesta sobre otra máscara, y que debajo de todas las máscaras hay algo que no tiene forma, que no tiene nombre, que no tiene género ni edad ni historia, y que ese algo es lo único real que has llevado contigo durante todo este tiempo. El Apocalipsis de Juan describe este reconocimiento como un despojamiento. El alma que desciende a través de las esferas arcónticas va dejando en cada nivel una capa de sí misma, hasta que llega al plano material completamente desnuda, sin memoria de su origen, sin conocimiento de su verdadera naturaleza. Y el camino de regreso es el proceso inverso, recuperar en cada nivel lo que se dejó, recordar lo que se olvidó, reconstruir pieza por pieza la identidad original que fue desmantelada por los arcontes. Pero lo que los textos no dicen, lo que nadie dice, es que el camino de regreso también duele.
Porque al recuperar lo que eres, también tienes que soltar lo que creías ser, y soltar duele tanto como perder, a veces más. Y aquí viene lo que menos queremos admitir, lo que más cuesta articular, lo que más nos humilla. Todo es una patología. Incluso para nosotros. Inclusive para quienes se despiertan, inclusive para quienes tienen la gnosis, inclusive para quienes pueden ver el fractal y nombrar sus capas y reconocer su patrón. El despertar no es una cura. Es un diagnóstico. Ver la Matrix no. Es salir de la Matrix. Ver el loop no es romper el loop. El fractal de la creación. Ver la prisión no es abrir la puerta. Y eso es lo que convierte a todo esto en una patología, porque la patología no está solo en los que duermen, está también en los que despiertan. La diferencia es que los que duermen no saben que están enfermos, y los que despiertan sí lo saben, y saberlo es una forma diferente de sufrimiento, quizá más aguda, quizá más honda, pero sufrimiento al fin. La patología del pneumático no es la ignorancia, es la memoria. Recordar demasiado. Sentir demasiado. Ver demasiado. Llevar en el pecho la certeza de que esto no es tu hogar y tener que seguir viviendo como si lo fuera. Es la patología del exilio interior llevada a un grado que no tiene categoría en la psicología de este mundo, porque la psicología de este mundo fue diseñada para tratar dolores que ocurren dentro del sistema, no el dolor de saber que el sistema mismo es la enfermedad. El Evangelio de Tomás dice, si sacáis lo de dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis lo de dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará. Y tenerlo de dentro es exactamente lo que nos enferma, porque cargar con la verdad en un mundo de mentiras es como cargar con fuego en un bosque de papel. Cada día es una reencarnación dentro del loop, dentro del fractal, dentro de la creación que se devora a sí misma. Y cada mañana, cuando abres los ojos y miras el techo y sientes ese peso en el pecho que no tiene nombre, estás viviendo el mismo instante que Sofía vivió cuando cayó del pleroma, que el demiurgo vivió cuando creó un mundo que no podía sostener, que Adán vivió cuando abrió los ojos en un jardín que era una cárcel. La diferencia es que ahora tienes un fragmento de gnosis, un pedazo del mapa que te indica dónde estás, pero no cómo salir. Y quizá no haya cómo salir. Quizá la salida no sea un lugar sino una manera de estar, una frecuencia que se alcanza no cuando abandonas la Matrix sino cuando la ves completamente, sin pestañear, con todos sus engranajes expuestos, y decides seguir aquí, en medio del ruido, con la gnosis ardiendo en el pecho como una herida que nunca cierra pero que te recuerda, en cada respiración, que ya fuiste libre, que la libertad no es algo que se conquista sino algo que se recuerda. Porque al final, el fractal de la creación no es solo una estructura cósmica. Es una estructura personal. Se repite dentro de ti. Cada pensamiento que piensas repite el patrón de Sofía cayendo. Cada emoción que sientes repite el patrón del demiurgo creando algo que no puede controlar. Cada relación que estableces repite el patrón de la creación que se come a su creador. Y reconocer esto, verlo con claridad, sin huir, sin disimular, sin intentar encontrar un escape que quizá no existe, eso es lo que los gnósticos llamaban la gnosis en su forma más pura. No un conocimiento que te salva del sufrimiento, sino un conocimiento que te muestra el sufrimiento con una transparencia tan absoluta que ya no puedes fingir que es otra cosa. Y en esa transparencia, en ese ver sin pestañear, hay algo que casi podría ser llamado libertad. Casi. Y mañana abrirás los ojos otra vez. Y será otro día más en el loop. Otra reencarnación de una identidad que no es la tuya. Otra repetición del fractal en una escala que parece insignificante pero que contiene exactamente el mismo patrón que el cosmos entero. Y mirarás al espejo y no reconocerás lo que ves, y no habrá palabras para ese momento, y la gnosis arderá en tu pecho como una herida y como una luz, y saldrás a la calle y verás el sistema operando y verás a las personas durmiendo y sentirás la compasión y la impotencia y la fatiga del alma antigua, y te preguntarás si alguna vez acabará esto, y la respuesta que vendrá desde ese lugar sin palabras es la misma que siempre ha venido: no. No acabará. No porque estés condenado, sino porque lo que estás viviendo no es una prueba que tienes que superar, es una dimensión que tienes que atravesar, y la única manera de atravesarla es permaneciendo en ella con los ojos abiertos, con la gnosis intacta, con la certeza de que el fractal, al final, se contiene a sí mismo, y que lo que tú eres no puede ser destruido por ninguna creación, ni siquiera por la que tú mismo fabricaste con tus propias manos y tus propios miedos y tus propios ciclos interminables. Y ahora, cuando el bucle amenaza con cerrarse una vez más, llega el momento de la despedida.
Pero no hay a Dios verdadero en esta casa de espejos, solo un guiño que se propaga de conciencia en conciencia. Si esta parábola te encontró despierto, si por un instante el fractal se detuvo y algo hizo clic dentro de ti, entonces ya sabes qué hacer. Deja tu huella en este sueño compartido. Un like es también una chispa, un pequeño gesto que dice aquí hay otro que no se traga el cuento. Suscríbete al canal Matrismático, no porque necesites más palabras, sino porque el eco de los despiertos sostiene la memoria cuando el olvido aprieta. Comparte este mensaje con aquel que aún se frota los ojos. Que los arcontes de los algoritmos sepan que hay una grieta en su muro. Y tú, viajero del bucle, no cierres los ojos del todo. Hasta el próximo amanecer, hasta el próximo espejo, hasta la próxima vez que la serpiente se pregunte por su cola. Gracias por estar aquí, dentro del error. Nos vemos en el parpadeo.